Entonces, en el día de hoy lo que vamos a hablar es de aire húmedo. ¿Y aquí vamos a definir aire húmedo? A la mezcla de aire seco y aire y agua. Es lo que denominamos aire atmosférico. También se lo conoce como una mezcla de gas y de vapor. Vamos a enterito a esta. Entonces, vamos a definir aire húmedo como la mezcla del aire seco y del agua. Bueno, ¿por qué es importante tratar este tema y empezar a verlo acá en termodinámica? Ustedes lo van a ver en la mayoría de los procesos, ya sea que estén estudiando ingeniería en alimentos o industrial, es sumamente importante en todos los procesos. Todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento del aire. Ya sea, por ejemplo, como les puse ahí en una imagen, en una sala de estacionamiento de quesos, de maduración de quesos, es sumamente importante que se mantenga dentro de unas determinadas temperaturas y humedades, ¿sí? Que no tienen que ser ni muy bajas ni muy altas para que se eche a perder el queso. Eso lo van a ver en otra asignatura, pero lo importante es que hay determinados valores de rangos de humedad que debemos cumplir. Lo mismo ocurre con el caso, por ejemplo, que hoy también mencionaba Fede, en el caso de la industria textil, ¿sí? Es muy importante la calidad del aire a la hora de procesar el tema del hilado, ¿sí? Y obviamente es muy importante en lo que tiene que ver al confort humano. El aire acondicionado, ya sea en una fábrica, en una oficina, hoy me preguntaban también por el tema de una sala de un quirófano, o sea, todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento del aire es muy importante, todo el proceso que debemos realizar para que el aire se mantenga en las condiciones que nosotros queremos. Otra imagen que les puse acá también es, por ejemplo, en el mercado de flores, ¿sí? Que es sumamente importante. Aunque no lo crean, nosotros no somos grandes exportadores, pero hay otros países que sí. Y es más o menos el caso del queso, digamos, ¿no? De mantener temperaturas bajas, humedades altas, para mantener la vida útil de las flores y de las plantas, por ejemplo. Entonces, para todo eso, lo que vamos a tener que hacer es un acondicionamiento, o sea, procesar el aire que tenemos en la atmósfera, en el lugar donde esté emplazada la empresa, y hacer diferentes procesos que podrían llegar a ser o un calentamiento, o un enfriamiento, o agregarle humedad, lo que se llama humidificación, o quitarle humedad, o hacer una mezcla de varias corrientes de aire, etcétera, para lograr las condiciones que nosotros queremos en las salas que estamos trabajando. Entonces, vamos a lo básico primero, que son los conceptos de aire húmedo. Entonces, hablábamos recién que la definición de aire húmedo era una mezcla de gas y vapor. Para ello, tendríamos que hacer tres suposiciones antes de seguir adelante con las consideraciones de cómo calcular propiedades y demás de esta mezcla. La primera suposición es que la fase sólida o líquida no contiene gases disueltos. A ver, cuando hablamos sólida o líquida, ¿por qué? Hablamos que es una mezcla de aire más vapor de agua. Pero ese vapor de agua, dependiendo las condiciones del ambiente, podría llegar a condensar. Y entonces podríamos llegar a tener agua líquida o tenerla como fase sólida, ¿sí? Lo que está diciendo justamente es esto, ¿no? La primera suposición es que esa fase sólida o líquida, ¿sí? Que esté en contacto con la mezcla, no va a tener gases disueltos en su fase.
La segunda suposición es que la fase gaseosa puede tratarse como una mezcla de gases ideales. O sea que volvemos al primer día, la primera clase de termodinámica. ¿Se acuerdan que hablamos de los considerandos de las mezclas de gases ideales, cuándo los podíamos tratar a los gases reales como ideales, y todas las propiedades de ahí en más de la mezcla? Y la tercera suposición para este modelo es que cuando la mezcla y la fase condensada se encuentran a una presión y temperatura dadas, el equilibrio entre la fase condensada y su vapor no se ve influenciado por el otro componente. Es decir, lo que decíamos antes, supongamos que condensó agua que estaba en la mezcla con el aire, ¿sí? Por enfriamiento, después vamos a ver esos procesos. Entonces, que tengo una fase agua en fase líquida y en fase vapor mezclada con el aire, ¿sí? Bueno, entonces cuando la mezcla y la fase condensada se encuentran a una presión y temperaturas dadas, el equilibrio entre la fase condensada, o sea, ese vapor que condensó, ese agua, perdón, que condensó, y el agua que queda como vapor, no se va a ver influenciado ese equilibrio por el otro componente que en este caso es el aire seco. Si tenemos en cuenta estas tres suposiciones, podemos seguir adelante con lo que vamos a ver. Entonces, dijimos que vamos a considerar a los gases entonces como gases ideales. Entonces ustedes me van a decir, Claudia está loca porque me van a decir ahora que si el aire húmedo era la mezcla del del aire seco más agua, vapor de agua, ¿cómo puede decir ahora que habla de un gas ideal? Cuando sabíamos bien que el agua, digamos, como veníamos considerándolo hasta ahora, estaba lejos de serlo. Pero permítanme, a ver si los podemos convencer. Entonces, es una mezcla de gases ideales. Uno de los componentes es el aire seco. Ahí no tengo que convencer a nadie, ¿sí? La composición se va a mantener relativamente constante. Ustedes saben que el aire atmosférico, el aire seco, en realidad es una mezcla de diferentes componentes, nitrógeno, oxígeno y otros componentes menores. Y en todos los procesos que vamos a ver en este tema, en aire húmedo, permanece constante la composición. Entonces perfectamente lo puedo tratar como un gas ideal. Además porque estamos en condiciones muy alejadas de las condiciones críticas. En los rangos de temperatura de acondicionamiento que nosotros vamos a trabajar en general, que es entre 50 grados y menos 10 aproximadamente. Cada proceso es particular, ¿sí? Esto es algo generalizado. Podemos considerar que el CP del aire seco puede considerarse constante. Ustedes saben que el CP va cambiando en función de la temperatura, pero vamos a suponer que en ese rango de temperaturas no vamos a cometer un grave error si lo tomamos como constante, considerándolo como 1.005, si la unidad es kilojoule por kilogramo grado, o 0.24 kilocalorías por kilogramo grado. ¿Por qué les doy este valor con las unidades de kilocaloría? Porque vamos a trabajar en aire húmedo justamente en general con estas unidades. Van a encontrar muchas tablas, muchos gráficos, mucha bibliografía con estas unidades. Entonces, vamos a manejar los dos valores de CP. Bueno, vamos al otro componente de la mezcla, el vapor de agua. Y acá es donde los tengo que convencer. A temperaturas de menores a 50 grados, podemos considerarlo como gas ideal siempre y cuando, considerando que estamos cometiendo un error, pero que es mínimo. Si ustedes se fijan en el TS, no sé si lo tienen a mano, el TS del agua, y buscan para la zona de 50 grados, ¿sí?
y hacia abajo, o sea, a temperaturas menores a 50 grados, van a ver que las isoentálpicas, ¿sí? La entalpía toma este valor. Prácticamente es como que choca contra la curva de saturación y prácticamente ahí nomás se hace una horizontal. Acuérdense que un gas ideal, su entalpía solamente era función de la temperatura, y en este caso es lo que está pasando, ¿sí? Si yo empiezo a subir un poquito más allá de los 50 grados, veo que acá se empieza a despegar un poco y acá no es tan directo que la entalpía va a ser función de la temperatura. A temperaturas bajas, sí. Entonces, yo sé que si me acerco a la zona de vapor, o sea, a la zona cercana a la condensación, estoy cometiendo un error, ¿sí? Porque lo hemos trabajado así, pero es mínimo. Para lo que nosotros necesitamos, para los procesos que vamos a trabajar, el considerar al vapor de agua como un gas ideal en estas condiciones es un error muy pequeño y lo podemos hacer. Recuerden que estamos a una presión crítica, la presión crítica es mucho más elevada que la presión a la cual estamos trabajando por debajo de 50, ¿no? De la temperatura de 50 grados. Hablábamos de una presión crítica de 22.000, ¿sí? Kilopascales. Bueno, más o menos los estoy convenciendo con eso. A ver si alguno que me responda que existen. ¿Va todo bien? ¿Alguno que hable cada tanto? Que no piense que se cortó la transmisión o algo por el estilo. No, estamos claros. Sí, todo bien. Perfecto. Bien, Sigamos. y Clau, ¿puedo decir ¿Alguien? una cosa? Sí, por supuesto. No, que si no te creen, si no los terminás de convencer, después que hagan cuentas y comparen los valores obtenidos de tabla en esas condiciones que vos dijiste, con los calculados como si fuera gas ideal y los vas a convencer. Y los voy a convencer. Se van a convencer solos, en realidad. Claro, exactamente. Ahí los convenciste vos yendo a hacer Te creo. cálculos. Te creo, te creo. Bueno, entonces estábamos hablando de una mezcla. Entonces, cuando se acuerdan que hablábamos de gases ideales, necesitábamos algo más de las mezclas, que era saber cuánto teníamos de cada componente, ¿sí? Cómo era la proporción de uno respecto al otro. En el caso de aire húmedo, lo que vamos a trabajar, el parámetro que son varios, pero uno de los más importantes es lo que se denomina humedad absoluta. Que me indica cuánta masa de vapor tengo por kilogramo de masa de aire seco. Y la vamos a simbolizar con esta letra, es omega, ¿no? Si mal. Sí, claro. Punto importante a recalcar acá. Todo lo que veamos de acá en adelante, todo lo vamos a calcular en unidades en función de kilogramo de aire seco. ¿Por qué? Porque el aire seco, dijimos, no cambia su composición durante todo el proceso. Y en general, tampoco cambia, en general no, y tampoco cambia la cantidad durante todo el proceso. La que sí va a cambiar constantemente, porque vamos a estar sacando, quitando o agregando, es el agua de esa mezcla. Entonces, voy a anclar, por así decir, todas mis unidades a los kilogramos de aire seco. Entonces, eso se lo ponen como chip. Todo lo que vamos a hacer de ahora en más es por kilogramo de aire seco. Entonces, importante la proporción de agua en función de kilogramos de aire, en función de la masa de aire seco. A esa relación la vamos a llamar humedad absoluta. ¿Sí? O sea que de mi mezcla voy a tener en kilos totales 1 más omega. 1 que es de aire seco más el omega
que eran los kilogramos de agua por kilogramos de aire seco. Bien. Entonces, a partir de la definición que vimos recién, y considerando que es una mezcla de gases ideales, se comportan como gases ideales, ya los convencí a todos, puedo reemplazar a las masas de cada uno por su respectivo peso molecular por el número de moles. Entonces, la masa del vapor de agua va a ser igual al peso molecular del vapor de agua por el número de moles del vapor de agua. Y asimismo, la masa de aire seco la voy a reemplazar por el peso molecular del aire por el número de moles del aire. Hay quienes también le ponen AS, también se lo pueden poner para que les quede más seguro para ustedes, que es aire seco, como ustedes quieran. Bueno, conociendo, porque conocemos el peso molecular del vapor y del aire seco, esta relación toma el valor de 0,622. Entonces tengo otra expresión más, dependiendo de los datos de información que yo tenga del sistema, en que puedo decir o referir a la humedad absoluta como 0,622 por la relación de número de moles entre el vapor de agua y el aire seco. Y si el agua se encuentra en fase gaseosa y el sistema es homogéneo y lo consideramos como gases ideales, seguimos en ese camino. Si se acuerdan de la primera clase que dimos, la relación, ¿sí?, de los números de moles era igual a la relación de las presiones parciales de cada componente. ¿Se acuerdan de eso? Por allá, al principio, cuando nos veíamos la cara más seguido. Entonces, la relación de número de moles del vapor respecto al número de moles del aire va a ser igual a la presión parcial de vapor sobre la presión parcial del aire seco. ¿Para qué me sirve esto? Y me sirve porque puedo poner otra expresión de la humedad absoluta. Entonces, digo que la humedad absoluta es 0,622 por la relación de presiones, en lugar de la relación de número de moles. Pero yo sé que la presión total va a ser igual a la presión parcial del aire seco más la presión parcial de vapor, que era lo que me decía Dalton, ¿se acuerdan? Eso, que la suma de las presiones parciales es igual a la presión total. Entonces la presión atmosférica no es más ni menos que la presión parcial del aire seco más la presión del vapor. Presión parcial del vapor. Entonces, omega la puedo poner en función, en vez de poner aquí abajo la presión parcial del aire seco, lo reemplazo por la presión total menos la presión de vapor de agua. ¿Alguna pregunta? No veo el chat acá, no sé si... No, Clau, al A ver. momento no se movió el chat. Muy bien, perfecto, Muy bien o sigamos. muy mal. O muy mal, o muy mal. O están todos pensando, ¿será gas ideal? ¿Lo puedo considerar como gas ideal? Se quedan ahí. Bueno, entonces sigamos un poquito más con esto de la humedad absoluta. ¿Qué ocurriría si en el aire está totalmente saturado? ¿Vieron como ayer en la noche o estos días que realmente había mucha humedad? Entonces aparece otro parámetro que es la humedad absoluta de saturación. Es la máxima cantidad de agua que puede contener el aire a una determinada presión total y temperatura. Vamos a un TS, ¿sí? Es un gráfico bastante feucho, pero bueno, me pareció muy sencillo. Tenemos la campana, tenemos el punto 1, y decíamos recién, entonces, vamos a ubicar el punto 1, ¿cómo lo determinamos? Por la temperatura de la mezcla sería esta, y la presión de vapor correspondiente, ¿sí?
Esa es la presión de vapor. Bien, está definido el punto 1. Si yo a ese punto, por ejemplo, que, no sé, sería hoy a lo mejor a la tardecita, que habría, no sé, un 80% de humedad más o menos, quiere decir que ahora vamos a ver bien qué significa eso, pero quiere decir que el aire no está totalmente saturado. Quiere decir que si yo le voy agregando un poquito más de agua, un poquito más de agua, un poquito más de agua, estoy aumentando la presión de vapor porque era en relación a la masa, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Va a llegar un momento que por más que le agregue agua, voy a voy a chocar contra la campana y voy a llegar al punto de saturación. Si yo le sigo agregando más agua, ese agua va a empezar a condensar, porque el aire ya no tiene capacidad para soportar más agua. A esa máxima cantidad que puede tolerar o contener el aire, ¿sí?, es la humedad absoluta de saturación, a una determinada temperatura y presión. Entonces, a la ecuación que vimos antes, que era que la omega era 0,622 por la relación de las presiones parciales, cuando estoy en el estado de saturación, voy a tener la omega de saturación, y ahora la presión del vapor va a ser la presión de vapor de saturación a esa temperatura, que sería este punto justo sobre la campana. Y abajo sería la presión parcial del aire seco, que es la presión total menos la presión de vapor de saturación. ¿Hasta acá estamos bien? Vamos un pasito más, que la humedad relativa, lo que yo recién les estaba hablando un poco de porcentajes, ¿no? ¿Qué es la humedad relativa? Es la relación entre la presión parcial de vapor en el aire húmedo y la presión de vapor saturado a la misma temperatura. Volvemos al mismo gráfico de antes, ¿sí? Lo que me está indicando esta relación de presiones, me está diciendo qué tan alejado estoy del estado de saturación. Eso quiere indicarme la humedad relativa, ¿sí? Me está diciendo que es una relación entre la presión de vapor, este es el punto 1, sería la relación de esta presión de vapor respecto a la presión de vapor de saturación para esa misma temperatura, ¿sí? Entonces, cuanto más alejado esté, va a ser menor a 1, y cuanto más cerca esté la presión de vapor a la presión de vapor de saturación, va a ser más cercano a 1 el valor de la humedad relativa. En algunas bibliografías lo van a ver también que técnicamente se compara con lo que es el grado de saturación, y el grado de saturación lo asemejan a esta humedad relativa. Lo pueden ver en el García. Y el grado de saturación no es más ni menos que la relación entre la masa de agua contenida en el punto 1 respecto a la masa de agua contenida en el estado de saturación, en los omegas, la relación de omegas, perdón. Clau, ¿Bien? te paso la Sí. pregunta que hace Mariano. Sí, Por eso cuando se baja la temperatura condensa. sí, y ahora la vamos a ver justamente. Cuando condensa se llama temperatura de rocío. Está perfecto, Mariano, lo que decís. La temperatura de rocío, que es justamente la temperatura a la cual inicia la condensación, es si el aire se enfría a presión constante. Si volvemos al gráfico que teníamos recién, al diagrama TS, estamos en el punto 1, a la noche empieza a descender la temperatura, ¿sí? Pero la presión de vapor del agua se mantiene constante, porque no hay modificación un segundo, un segundito. Sigo.
Bueno, entonces, perdón, estábamos en el punto 1 y a la noche empieza a enfriar, baja la temperatura, la presión de vapor se mantiene constante. Va a llegar a un punto donde chocó contra la campana. Esa temperatura es lo que se llama temperatura de rocío y es el momento que nosotros empezamos a ver que condensan los vidrios, ¿por qué? Porque hace mucho frío fuera, entonces todo el agua que está contenida en el ambiente en la que estamos, al chocar contra la temperatura, o sea, al tener los vidrios tan fríos, empieza a bajar la temperatura, ¿sí? Y ahí condensa justo sobre las ventanas. Lo mismo ocurre, no sé, en el caso de las latas, o, ¿sí? Lo que está condensando es el aire que está en contacto con el vidrio. Entonces, esto es un parámetro muy, muy importante que vamos a estudiar y que vamos a usar en todos los ejercicios, casi, ¿sí? Poder conocer cuál es la temperatura de rocío. Es la temperatura de saturación, equilibrio líquido-vapor correspondiente a la presión parcial de vapor en el aire húmedo. O sea, si yo hago un enfriamiento a presión constante, ¿sí? En el momento que empieza a condensar, a esa temperatura la vamos a denominar temperatura de rocío. ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿No se fueron? Sí, sí. Sí, bueno. Ahora vamos a hacer un ejercicio que hacíamos siempre en clase, pero ¿cómo Ya prendí la era? cámara yo, ¿eh? ¿Eh? Ya prendí la cámara para que me vean y sepan a quién Para que se sí, van se a vengar, pegan digo. con el agua. Claro. Bueno, la idea es poder saber cuánta masa de vapor de agua ustedes creen que hay en la habitación en la que están. Edith, no sé si vas a hacer ahora ¿querés hacer igual que hoy a la Sí. mañana? Sí, deme un minutito, un minutito. Sí, tranqui. Yo lo que voy a hacer es apagar la... Bueno, vayan pensando sus estimaciones, el orden aunque sea. Claro. A ver si le pegan o le erran por mucho. Ahí está. Apago la cámara, perdón. Así, ahí está. Se ve. Listo. Bueno, la idea es ver cuánta agua hay en la habitación, en el aire, y teóricamente con esa cantidad le vamos a pegar a Juan, ¿no? Esa era la idea. Algo así, esa es la consigna. Sí, acá ustedes tienen en el chat un link. En ese link van a encontrar unas preguntas y tienen que votar. A ver si a Juan le destrozamos, bueno, no, mejor no lo digamos así. Pobre, Si le hacemos algún daño o no. Exacto. Si se debate que poner casco, no. Vamos a ver eso. Digo que no están votando, ¿eh? Vamos, que lo tenemos despiertos. Acá ya Ver, empiezan las vamos a primeras conocer, votaciones. vamos, más o menos, ¿qué suponemos? Que estamos, No que vale es votar para todo, ¿eh? ¿Eh? No vale votar Bueno, para todo. no. Una sola opción. Lo que debería Vamos decir 7. son las condiciones, más o menos. Igual esto es para que sepan el orden, ¿no? Igual ellos lo ven. Les aparece ahí las condiciones. 20 grados era y 75%, ¿no? Habíamos dicho. Clau, Sí, ¿dejás de compartir así les vamos mostrando cómo va la encuesta? dale. Yo creo que va a estar un poco sesgada por el morbo de verlo a Juan sufrir. Hoy a la mañana le dijimos, ¿qué pasaría si congelamos toda el agua de esa habitación y se la tiramos a Juan por la cabeza? Todos pusieron el número más grande, seguro. ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Ahí está, mire.
Juan, Kilos. la gente no te quiere, yo lo sé a eso. 6 No, kilos. no lo sabemos. Ni con un casquito, eso no. Algo más fuerte, poné abajo de una viga, ponete. Bueno, ya está, dejo de compartir. Ahora seguimos con la clase. Era como un poquito para divertirnos entre todos. A expensas de Juan. ¿Cuándo no, no? A ver. ¿Cuándo no? Qué grande, Juan. Bueno, entonces, lo que le proponemos entonces es una habitación de 4x4, ¿sí? Y 3 de alto, más o menos. Simplemente es como, a ver, para saber cómo vamos a calcular esto. ¿Y qué debemos saber entonces? Es la temperatura y la humedad relativa que tenemos en el momento, además de las dimensiones del lugar. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la masa? Y bueno, habíamos hablado antes que teníamos en el omega, la definición del omega, que era la relación de la masa de vapor de agua respecto a la masa de aire seco. Entonces yo debería conocer el valor de omega, ¿sí? Y el del aire seco para poder despejar la masa de vapor. Ahora, ¿cuál es el valor de la presión de vapor en las condiciones que les dijo Edith? ¿Cómo las buscarían? ¿Cómo las calcularían? Recordemos que Edith nos dijo que en las condiciones ambientales era de un phi de 75%. ¿Qué significaba eso? Que la relación entre la presión de vapor respecto a la presión de vapor de saturación a 20 grados es igual a 0,75. ¿Hasta ahí todos me siguen? Sí, sí. Vuelvo para atrás, acá. ¿Sí? Yo tengo todo este phi, ¿sí? Y sé la temperatura. Podría saber cuál es la presión de vapor de saturación a 20 grados. ¿Cómo lo buscaría? ¿Cómo lo calcularía? Esta presión de vapor de saturación. ¿Con la tabla del agua? Bien, muy bien, en la tabla. Bien. Busquen a 20 grados cuál es la presión de vapor de saturación que le conocen. Perdón, Clau, lo repito porque yo te escuché medio robótica. Sí. No sé si les Perdón, pasó a sí, todos. sí, Ahí sí, puede ser. lo que estaba diciendo Clau y que también lo sugirió Nico es, conociendo la temperatura, buscar la presión de vapor saturado a esa temperatura, que es el denominador de la ecuación del phi. Y el phi ustedes lo tienen como dato también. Entonces, de esa ecuación podrían despejar la presión de vapor que está ejerciendo el agua en esa habitación, ¿no? El vapor de agua en esa habitación. Entonces, primer paso, ir a la tabla de saturación, a la tabla del agua, y buscar la presión de vapor saturado a la temperatura, que era del 20 grados Celsius. ¿Querés probar ahora a hablar, Clau? A ver si se escucha mejor. ¿A mí me oyen? Sí, Fede, se escucha. Sí, entonces Sí, debe sí, ser se Clau escucha, Fede. que se quedó. Bueno, mientras esperamos que vuelva Clau, nosotros seguimos hablando un poquito. De vuelta, van a la tabla de agua y buscan la presión de vapor saturado a 20 grados. Y eso va a ser el denominador de la fórmula para sacar el phi, ¿no? Bueno, ahí se nos fue la presentación.
Y después ustedes saben que la humedad relativa es de 70%. Eso quiere decir que la presión de vapor real es el 70% de lo que es la presión de vapor saturado a esa temperatura. Entonces ya con eso saben la presión de vapor que hay en su habitación. Después recuerden que conociendo... Ahí está, Clau. No, estoy en el celular. Ahora voy a ver si lo puedo dar desde el celular y si no me voy corriendo. Pero dale, sí, perfecto. Tranqui, Clau. Decíamos que con ese método podíamos sacar rápidamente la presión de vapor que está ejerciendo el vapor de agua que está en la habitación. Y después recuerdan que había una formulita que les permitía, conociendo la presión de vapor, la presión total, que la presión total es una atmósfera, ¿no? O 101.3 kilopascales, conociendo la presión de vapor y la presión total, sacar el omega, ¿no? Que era esa famosa ecuación que se la van a acordar, sin duda se la van a acordar, omega es igual a 0,622 por la presión de vapor dividido la presión total menos la presión de vapor. Completando esa fórmula pueden obtener el omega. Y el omega les va a estar diciendo cuántos kilogramos de agua hay por cada kilo de aire seco. Entonces ahora el problema se reduce a saber cuántos kilos de aire seco hay en la habitación, ¿no? Y bueno, ahí, ¿qué se les ocurre hacer en esa parte? Sí, me dijo que vaya. ¿Se entendió lo que discutimos previamente? Igual, yo les digo, estos son todos parámetros nuevos y la única forma de incorporarlos y saber calcularlos con fluidez es practicando, ¿no? Fede, le podemos preguntar, a ver, ¿quién sacó a 20 grados la presión de vapor? Buena pregunta. Yo no me acuerdo. 2,34 kilopascales. Bien, perdón, Leandro, bien, no te oí bien. bien. ¿2, cuánto? 2,34 kilopascales. Excelente. Perfecto. Bien. Ahora saquemos la presión de vapor. Recuerden que es el 0,75 de la presión de vapor de saturación. Perfecto. Yo había dicho 0,7. Me confundí. Bueno, no creo que varíe mucho, Fede. Bueno, 5%. ¿Cuánto te dio, Leandro? 1,755. Bien. Excelente. Sí. Sí, bien. Excelente. Entonces, ese 1.755 kilopascal es la presión de vapor que está real de la habitación, la que está ejerciendo el vapor en la habitación en esas condiciones. Y... Ahora, el omega. Para el omega recuerden que tienen que hacer esa presión dividido la presión total menos esa presión por 0,622. Bueno, ahí aparece... Acá tenemos a Nicolás, que ya nos resolvió todo, Fede. Sí, Nico viene a otra velocidad. Excelente. ¿Qué unidad es ese 0,011? Bien. Acá Leti dice que no tiene ninguna unidad. Sí, en realidad conviene aclarar que son kilogramos de vapor sobre kilogramos de aire, porque si bien dimensionalmente es una dimensional, porque es kilo sobre kilo, son kilos de una sustancia dividido kilos de otra sustancia, ¿no? Entonces cuando pasa eso es conveniente poner a qué sustancia nos estamos refiriendo en la unidad de masa. Les digo porque eso le va a hacer mucho más sencillo todo el cálculo de las propiedades y la aplicación de las ecuaciones. Siempre que haya kilogramo, déjenlo escrito, y solamente cancélelo con un kilogramo igual, digamos. Si hay kilogramo de aire con kilogramo de aire, kilogramo de vapor con kilogramo de vapor. Siguiendo esa lógica, tienen que dejarle el kilogramo sobre kilogramo. En este caso, kilogramo de vapor sobre kilogramo de aire. Excelente, Leti. ¿Qué paso hacemos ahora, Fede? Bien, ahora lo que sabemos con ese dato que ya calcularon, ese 0,011, que por cada kilo de aire seco hay 0,011 kilos de vapor de agua, es decir, 11 gramos de vapor de agua por cada kilogramo de aire seco. Entonces, paso siguiente, averiguar cuántos kilos de aire seco hay en la habitación.
y multiplicarlo por ese valor, ¿no? ¿Cómo se les ocurre sacar los kilos de aire seco que hay en la habitación? Excelente. Con la ecuación, no sé si... Sí, excelente, Damián y Nico, que lo puso en el chat. Con la ecuación de estado de los gases ideales. Recuerden que eso se los remarcó Claudia al principio. Bien, la ecuación de estado de los gases ideales nos dice presión por volumen igual a masa, justamente nuestra incógnita, por R particular por temperatura. Queremos sacar la masa de aire de la habitación. ¿Qué presión ponemos? O sea, estamos tratando de completar la ecuación de estado de los gases ideales para hallar la masa de aire seco. Acá Gianluca te está respondiendo, Fede. Sí. Presión total. Bien. Él puso presión total Sí. menos presión de vapor, Gianluca. Bien, bueno, usemos la presión total. Mira, vamos a hacerle caso a... Ah, está bien. Eso sería... Perdón, yo te interpreté mal. Vos me estás diciendo la presión total menos la presión de vapor. Eso sería la presión Claro. de aire solamente. Exactamente. Bueno, perfecto. Tomamos la presión de aire. Si tomamos la presión parcial del aire, el volumen es el volumen total, ¿no? ¿Recuerdan el concepto de presión parcial? La presión parcial es la que aporta el aire ocupando todo el volumen, ¿no? En ausencia del resto de los componentes. Perfecto. Entonces, creo que es algo también por tu micrófono, Edith. Vamos bien, sería la presión de aire, solamente el componente aire. Eso la podemos sacar ya. El volumen sería el volumen total. La masa sería solo la masa de aire. El R particular del aire. Y la temperatura de la habitación, expresada en grados Kelvin, que ustedes ya eso lo conocen. Bueno, de ahí sacarían rápidamente la masa de aire seco. ¿Se animan a hacer la cuenta? Después vamos a ver que hay dos posibilidades más también para aplicar esa ecuación. Pero por el momento esta nos resulta útil. Es decir, aplicamos la ecuación de estado para gas ideal solamente para el aire, ¿no? Excelente, Nico. Sí, yo recuerdo que era un valor de ese orden. Nico lo hizo y le dio 56 kilos. Eso es la masa de aire que hay en la habitación. Bueno, y lo pasamos medio como alambre caído, porque medio trivial, ¿no? Pero el volumen va a ser, ¿no?, multiplicar las tres dimensiones de la habitación. No recuerdo las medidas. Pero bueno, Nico, seguramente las tenías anotadas porque ahí pasaste el resultado de 56 kilos. Exactamente. 4 por 4 por 3. 4 por 4 por 3. Perfecto. Bien, entonces el último paso que nos quedaría es, sabiendo que hay en total 56 kilogramos de aire seco en la habitación y que por cada kilogramo de aire seco hay 11 gramos de vapor de agua, multiplicar el 0,011 por los 56 kilogramos de aire. Y fíjense en qué unidad les queda. Por eso hoy hablábamos de la unidad del omega, ¿no? Algo que trajo a discusión Leti, que está bueno verlo, porque mira, si dejamos el 0,011 como kilogramo de agua dividido kilogramo de aire, cuando lo multipliquemos por los kilogramos de aire, se va a cancelar el kilogramo de aire con el que está dividiendo en la unidad del omega y nos queda solamente kilogramo de agua. Por eso está bueno dejarlo, ¿no? Ahí queda claramente que omega multiplicado más aire seco nos da, en términos de unidades, en kilos de agua. ¿Y cuánto da 0,011 por 56? Un poco más que perfecto. En kilos, como dice José, es 0,6 y pico. Exactamente, 0,6 kilos. 600 gramos, más o menos. En la votación había salido 6 kilos, igual que a la mañana, Fede. Claro, pero yo te decía, para mí está sesgada por el morbo. Pero sí, igual te digo,
0,6 kilos es una botellita de las chiquitas de Coca-Cola. No sé si siguen viniendo de 600, pero yo las recuerdo que eran de 600, llenas, a tope, ¿no? De agua, más o menos eso es la cantidad de agua en forma de vapor que hay en la habitación, ¿no? En esa habitación que les planteaba Claudia. Bueno, Juan, ¿cómo te ves recibiendo 600 gramos de agua por la cabeza? Y depende de la velocidad con la que vengan, ¿no? Claro, tal cual. Hay que calcular el momento lineal. Claro, también una bala no debe ser muy pesada, pero si viene a esa velocidad, la esquivo seguro, como dijiste vos. Igual, si puedo. Juan, somos muy agresivos con vos. No nos mereces. Bueno, pero si me la alcanzan, no hay drama, digamos. Claro. Ahí veo que anda Clau. Clau, creo que tenés el micrófono Desactivado, sí. desactivado, sí. Llegaste para la mejor parte, Clau. Ahí va. Ahí está. ¿Llegué para la parte del casco o no? Sí. Ya estoy tratando de entrar con la compu. Justito, Clau. ¿Eh? Ya sacaron los Espera chicos que me va a faltar la compu. y estamos preocupados porque todos están dándole 6 kilos a Juan en la cabeza. 6 kilos, Sí, pero a la tarde también dio lo mismo. No, sí, llegamos me bien. está costando hacer ahora también. Tranquila, tranquila. Tranqui. Acá Leandro está haciendo algunas preguntas, a ver. Buena pregunta. A ver. La presión total es la presión de vapor de saturación más la presión que dice atmosférica, es la presión del aire seco más la presión de vapor del agua. Esa es la presión total. Claro. Es que no. Es decir, ponele que estamos a nivel del mar, la presión total es 101.325 kilopascales. Una parte de esa presión va a estar ejercida por el vapor, una parte muy chiquita como vimos, esa va a ser la presión de vapor, y la otra parte para llegar a los 101,3 es la que ejerce el aire. Y a esa la llamamos presión del aire. Presión atmosférica a mí lo emparento más con la presión total. Entonces, la forma correcta sería presión total igual a presión de aire seco más presión de vapor. O sea, Fede, a nivel del mar tomo como presión total la presión atmosférica. Claro, sí. Generalmente es un dato, ¿no?, del problema que estemos queriendo resolver. Pero en muy buena parte de las aplicaciones se trabaja con una presión total de una atmósfera, ¿no?, de 101.325 kilopascales. Lo que no quita que haya procesos de aire húmedo con una presión total distinta, porque puede pasar, ¿no? Claudia, yo tengo tu presentación, ¿querés que la presente y vos me vas avisando cuando paso? Dale. Ahí está. Pobre. Yo ahora cuando me puedo sumar, que se está tratando de conectar, habíamos quedado entonces en esto de pegarle a Juan, ¿no? Bueno, nada. Hablamos de las propiedades, ¿sí? Las propiedades de aire húmedo. Lo que vamos a hacer es, ¿estás pasando la presentación? Sí, ahora voy a pasar. ¿Ustedes ven la presentación? Ahí está, espera, voy a pasar rápido. Pero ¿no están viendo la...? No, se ve la descargas del Google Chrome. Ah, bueno, eso fue un error mío. A ver, vuelvo para atrás. Voy a reiniciar esto. Sí, la voy a reiniciar por las dudas, porque quedó... Ahora la reinicio. Bueno, ahí sí. Bueno. No. ¿No se ve? No, ¿eh? Todavía no. No. A ver. No, todavía no se ve nada. Edit. A ver. Hoy estamos complicados con esto. A ver, si ahora me lo...
La idea es cómo, lo que sigue es cómo calcular propiedades. ¿Ahora? Ahí va. Dice que Ahora estás sí. presentando, ¿verdad? Sí, A me ver. aparecen unas cositas acá, pero las vamos a Perfecto. colocar ya. Ahí, vamos para ahí, vamos. Ahora voy a ver si lo puedo acomodar para que sea más clarito. Pero No, se ve bien, esto lo que se hubiese ve bien. pegado, esto también, acá también. Bien. Esto está. Acá Bueno, está, y ahora vamos a empezar explicamos. entonces con las propiedades, y la primera propiedad que les presentamos es la entalpía. si Muy mal bien, ahora sí. Ahora voy a ver cómo lo Bien. puedo poner un poquito para No, que está se vea. bien, no, ¿Se ve bien? parece que está. Yo lo veo bien, no sé los chicos. Yo el celo lo estoy viendo bien. Sí, se ve acá en la compu también. Perfecto. Sí, se ve bien, profe. Y mientras tanto, Sí, yo también lo veo bien, ¿eh? reinicio. Bueno, Bueno, entonces, como una mezcla de gases ideales, ¿sí? La propiedad de entalpía va a ser la correspondiente a la proporción de cada uno, ¿sí? Al aporte de cada uno. Entonces voy a tener en cuenta la entalpía del aire seco y la vamos a poner como H sub A, y que ustedes ya conocen eso porque lo hemos trabajado antes, como era la entalpía del aire seco, que era el CP del aire seco por la temperatura. Y acá el CP que vamos a utilizar está dado en las unidades de kilocalorías, ¿sí? O sea que es el valor de 0,24 calorías por kilogramo. ¿Qué pasa para el vapor? ¿Sí? ¿Cómo lo calculamos? Y bueno, el vapor de agua, la entalpía, más allá que ustedes puedan sacarlo de tabla o no, lo vamos a calcular como igual al R0, que ahora vamos a explicarle de dónde sale, más el CP del vapor de agua por la temperatura. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de entalpía, lo mismo que pasa con entropía? ¿Cuál era el valor donde nosotros decíamos, el estado en el cual nosotros decíamos que la entalpía valía 0? ¿Se acuerdan? Hola, ¿hay alguien ahí? ¿A 0 grados era? bien, bien. Y otro dato más. Nos ¿Y otro falta. dato más? Claro, recordá que está muy bien, Nico, lo que decís, pero el estado de referencia es un estado. O sea, hay que tirar una propiedad intensiva independiente más, además de lo que bien dijiste, temperatura Exactamente. 0 grados. ¿Sí? Fíjense en las tablas. A ver, ¿dónde, en qué estado vale 0 la entalpía para el caso del agua? Y es justamente cuando está como el líquido, en el punto triple, ¿no? El líquido saturado. Este R0 no es más ni menos que el delta de H, o sea, el H del vapor saturado menos el del líquido saturado, a 0 grados. Es el calor latente de vaporización del agua. O sea, es el calor que necesito para evaporar 1 kilogramo de agua a esa temperatura. ¿Sí? Ay, estoy queriendo entrar, chicos. Muy bien. Por lo menos. Bueno. Ahora sí. Sí, Claudia. Ahí está, para que no acople. Clau, tenés que silenciar, claro, Bien, para que no acople. ya está, para que no acople, listo. Bueno, seguí con la presentación si querés, como vos quieras. Edith, yo te voy siguiendo o mientras tanto voy abriendo la mía. Entonces, ¿cómo era la entalpía del agua? No era más ni menos que el calor latente, el R0, por el CP del vapor,
por la temperatura. Ahí está. El R0 toma el valor de 597 kilocalorías por kilogramo. Y el CP de agua, si lo expresamos en kilocalorías, es 0,46 kilocalorías por kilogramo grado centígrado. ¿Bien? Bueno. Entonces, ¿cómo va a ser la entalpía del aire húmedo? Y va a ser el aporte del aire seco más la del vapor de agua. Si quieres pasar a la siguiente. Yo mientras estoy buscando acá. Muy bien. Entonces, va a ocurrir que tenemos diferentes casos. Cuando el omega, ¿se acuerdan que el omega era la cantidad de agua por kilogramo de aire seco? Si el omega está en valores por debajo del valor de saturación, o sea que el omega era menor al omega de saturación, la mezcla va a estar compuesta por 1 kilogramo de aire seco más omega kilos de vapor de agua. En ese caso, entonces, la entalpía va a ser la entalpía del aire multiplicado por 1, porque era 1 kilogramo, más omega por la entalpía del vapor de agua. ¿Bien? O sea que yo reemplazo con lo que habíamos dicho recién. La entalpía va a ser 0,24 por la temperatura más omega multiplicado 597 más 0,46 por la temperatura. Entonces, si quieren calcular a 20 grados, harán 0,24 por 20 más el omega que corresponda y así. Ahora, ¿qué pasa? Vamos al siguiente, si quieres seguir. ¿Qué pasa cuando estoy en una situación donde el omega supera el omega de saturación? ¿Sí? Quiere decir que parte lo voy a tener en la mezcla con el aire seco y parte lo voy a tener como líquido. ¿Sí? Entonces estamos en lo que se llama una zona de niebla líquida. Y entonces el omega va a ser mayor al omega de saturación. Por lo tanto, la mezcla va a ser 1 kilogramo de aire seco. Recuerden que siempre, eso se lo vamos a decir 20 veces, todo es referente a 1 kilo de aire seco. Todo lo que calculemos, las propiedades, todo es a 1 kilo. Entonces, en este caso va a ser, en caso de niebla líquida, 1 kilo de aire seco, más la cantidad de vapor de agua que esté contenida en la mezcla, va a ser la de saturación, el omega de saturación, son los omega kilos, más el resto que va a venir dado por agua líquida. ¿Y el resto qué es? Ni más ni menos que el omega menos omega de saturación. Y entonces cuando querramos expresar la entalpía, va a ser la del aire seco, que era el CP del aire seco, que era 0,24 por la temperatura, más la del vapor saturado, que es el omega S, más, multiplicado 597 por 0,46 por la temperatura, más el componente de la entalpía del agua que está líquida, que es omega menos omega de saturación, por el C del líquido por la temperatura, donde el C del líquido es 1 kilocaloría, kilogramo grado. ¿Hasta acá alguna pregunta, duda? No los escucho. Todo claro por ahora. Bueno, muy bien. ¿Qué pasa si quieres pasar a la otra? ¿Qué pasa, Edith, chicos, si una niebla en vez de estar en estado líquido, lo que, digamos, sobrepasa en cantidad de lo que puede saturar el aire, está como hielo? Estamos en una zona de niebla y hielo. ¿Sí? Entonces el omega va a ser mayor al omega de saturación, y lo que esté por demás en cantidad que puede contener el aire seco, está como hielo.
Bien, entonces vamos a tener la mezcla de 1 kilo de aire seco más omega de saturación, que están como vapor de agua, más lo que está como hielo, que es omega menos omega de saturación. Y aplicamos la misma manera para calcular la entalpía. Va a ser el aporte del aire seco, que es 0,24 por la temperatura, más el omega de saturación por la entalpía del vapor de agua, que era, acuérdense que era el R0 más el Cp por la temperatura, que en estas unidades de kilocalorías es el R0. Sí, Leandro, muy bien. El valor de 597 es el R0, que es el calor latente. Más el aporte del agua que esté como hielo. Va a ser los kilogramos, va a ser el omega menos el omega de saturación, ahora va a ser el calor latente de fusión, que es 80 kilocalorías por kilogramo kilo, por el Cp del hielo, que es 0,5 kilocalorías kilogramo. Grado C. Bien. Ese término, perdón, Clau, tiene todo el sentido del mundo que sea negativo, digo, el último término. Porque fíjense que omega menos omega de saturación, eso es un número positivo. Y el segundo paréntesis tienen menos F, que es el calor latente de fusión, eso ya es negativo. Y el más Cp por T, eso también es negativo, porque si es hielo tiene que ser una temperatura menor a 0, ¿no? Entonces, esto es el segundo paréntesis, que no se están multiplicando, que es una suma, es menos. Multiplicado por el primer paréntesis, que es un número positivo, todo el último término es un número negativo. Exactamente. ¿Qué les está queriendo decir eso? O sea, el aporte de la entalpía que hace el hielo es negativo. ¿Qué quiere decir? ¿Tiene sentido? Hay que compararlo con el estado de referencia, ¿no? Y encontrarle el sentido. Lo que le está queriendo decir es que el hielo tiene una entalpía menor a la del estado de referencia. ¿Se entiende? Tiene sentido, ¿no? Recuerden que el estado de referencia es un estado arbitrario al cual le asignamos el valor entalpía 0. Si está por arriba, va a ser positivo. Y si está por debajo, va a ser negativo. Bueno, acá el hielo va a estar con una entalpía menor a la entalpía de referencia. Entonces tiene sentido eso, ¿no? Bien. Muy bien. Igual todo esto lo van a ir viendo cuando vos les expliques cómo es el diagrama de Molière. Sí, de todas formas no es algo que aparezca en la práctica, digamos, es algo que lo vemos ahora, teórico, y después Sí, perfecto. quedarán los análisis del recuerdo, pero está bueno discutirlo. No, bueno, pero de a poquito lo vas erosionando el recuerdo de los chicos y de a poquito van a decir, eso lo dijo y aquello lo dijo. Bueno, otra de las propiedades de la mezcla de aire húmedo, que es la entropía, ¿sí? Si nosotros queremos puntualmente calcular la entropía, de la misma manera que hicimos con la entalpía, vamos a tener que ver los aportes de cada uno de los componentes de la mezcla. Entonces vamos a tener de un lado lo que está marcado con rojo, que quise marcarles ahí, es todo el aporte en cuanto a entropía de ese kilogramo de aire seco que se encuentra en la mezcla. Y ustedes trabajaron con eso, ¿sí? Que es el Cp, logaritmo de T sobre T del aire, por el logaritmo de la relación de las presiones parciales del aire en el estado que estamos estudiando y en la referencia. Y lo que está englobado en la verde es, o sea, más lo correspondiente a la entropía por el agua, el vapor de agua contenida en la mezcla de aire húmedo. ¿Y eso cómo va a ser? Va a ser omega por, bueno, y ahí todo lo referente al agua, ¿sí? Que es el R0 sobre T. Leandro pregunta, ¿no es un delta S? No, estos son los puntuales porque está en función, fíjense, de los valores de referencia. Tengo en cuenta la temperatura del estado de referencia y la presión en el estado de referencia. Entonces, para el agua, entonces R0 sobre T0
¿sí? Que es la entropía. Fíjense que el R era el calor, ¿no? Sobre el T es la entropía, más Cp, logaritmo de T sobre el T de referencia, menos R particular del vapor por el logaritmo de presión de vapor sobre la presión de vapor al estado de referencia. Si queremos hacer en un proceso de un estado 1 a un estado 2, y si se mantiene constante la cantidad de agua presente en la mezcla de aire húmedo, o sea, si el omega es constante, ahí sí puedo hacer un delta y hacer S2 menos S1. Y me saco de encima el punto de referencia, que es bastante complicado por ahí. ¿Sí? Entonces, en ese caso también va a ser lo mismo. Va a ser la referencia, va a ser un delta referido al aire seco, a ese kilogramo de aire seco en la mezcla, más el aporte del vapor de agua con sus omega kilos. ¿Mm? Lo importante acá, recuerden que son presiones parciales, ¿sí? Acá no son presiones totales, sino presiones parciales de cada uno de los componentes. Para el miembro del aire seco, va a corresponder al del aire seco. Y cuando sea el aporte de la presión de vapor, va a ser la presión parcial de vapor. ¿Por qué les digo? Porque es muy común que se hable, en general a veces se equivoquen y pongan acá presiones totales. Y acá son presiones parciales. Esta unidad también, todo está en función por kilogramo de aire seco. No sé si hay alguna consulta de esto. Si no, seguimos un poquito más y vamos a otro concepto. Exergía se lo dejo a Edith más adelante, porque si no ya era demasiado. Son muchos conceptos juntos en el día de hoy y me parece que ya era meterle demasiado una propiedad más y sobre todo exergía. Vamos al concepto de temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. Vamos al grafiquito, muy bien. Y acá, a ver, nosotros tenemos dos termómetros. Un termómetro común, como solemos utilizar normalmente, que se le llama de bulbo seco. Bien, entonces ustedes lo dejan estabilizar en el área donde están, en la habitación donde están, y ven la temperatura que leen. Y tengo otro termómetro donde en el bulbo lo que voy a hacer es colocarles un paño que esté totalmente humedecido, ¿sí? Que esté saturado de agua. Y a su vez, por las dudas, lo voy a dejar en contacto con un recipiente con agua. Entonces, el bulbo de ese termómetro constantemente va a estar saturado el paño y en sus alrededores el aire va a estar totalmente saturado de vapor de agua. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a ocurrir dos procesos. Uno en el cual, por una fuerza impulsora, que es justamente la diferencia de concentración de agua muy cercano al bulbo, que está totalmente saturado, respecto a las cercanías, ¿sí? Va a haber una diferencia de potencial porque hay diferente concentración de agua, ¿sí? Va a estar más saturado, bien pegadito al bulbo del termómetro y no tanto una vez que nos vamos alejando. Lo que va a provocar esa fuerza impulsora es que haya una transferencia de calor sensible y lo va a sacar del propio termómetro, porque ¿qué va a hacer? Parte del vapor, del agua que está saturada se va a vaporizar para poder aminorar, digamos, ese delta de agua. O sea, parte de lo que está saturado como líquido se vaporiza. ¿A expensas de qué? ¿De dónde saca ese calor? Del propio termómetro. Por lo tanto, si ustedes se fijan, el termómetro empieza a bajar la lectura de la temperatura. Pero eso no ocurre indeterminadamente, o sea, eso va a haber un momento donde va a parar. ¿Y cuándo va a ser? Lo que va a ocurrir es un segundo proceso en la cual en el bulbo del termómetro va a bajar la temperatura, ¿sí? Y en sus alrededores la temperatura va a ser mayor. Lo que va a haber otra fuerza impulsora por esa diferencia de temperatura del aire.
esa fuerza lo que va a haber es que obviamente haya un segundo calor, un calor latente, y cuando estos dos procesos se equilibren, y la marca, digamos, de la lectura del bulbo húmedo se va a estabilizar y no se va a mover más. Obviamente, y lo que van a ver, es que esa temperatura es menor que la de un termómetro común, que es la que denominamos bulbo seco. Esto entiendo que es complicado de entender y hagan todas las preguntas porque solemos preguntar mucho sobre esto y esto es muy importante para cuando hagamos los ejercicios. El concepto de bulbo húmedo, cuáles son los procesos involucrados que están ocurriendo durante esta lectura. No sé si hay alguna pregunta. Hola, los perdí ahora. Clau, sí, te escuchamos. No te dije nada porque en el chat no habían... No había nada, no, pero a veces es que tengo miedo de que no me estén ya, no me escuchen. Perdón. Bien. Uy, no sé si es peor eso, Fede, ¿eh? Sí. Ah, mira, Bien. hay preguntas. Bien. No me quedó muy claro el concepto atrás. A ver. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Yo lo que hago es entonces, o no sé, lo querés explicar vos, Fede, y es otra voz, como vos quieras. Bueno, Clau, así Dale. descansás un poco el garguero. No, dale. Hablando, encima tuviste que meter un trote, ¿no? Sí, no tanto. Me viene a la casa del vecino. Ah, mira. Pobre, Están choreando wifi. muy amable. Sí, más o menos. La cosa es así, ustedes tienen dos termómetros, uno normal, común y silvestre, y el otro en el bulbo tiene un paño o una mecha que está todo el tiempo humedecida. Entonces, después de un tiempo, notan que el termómetro en el cual tenían el paño humedecido, la temperatura que marca es un tanto más baja que el otro termómetro, ¿no? Después vamos a ver en qué condiciones se daría eso, ¿no? Pero ocurre eso, que el termómetro que tiene el paño con la mecha humedecida marca una temperatura un poco más baja. Y la idea es entender cuáles son los procesos vinculados a que esté ocurriendo eso. Por un lado está el hecho de que el agua que está en la mecha, o sea, en ese trapito que ponen cerca del bulbo, el agua empieza a evaporarse y la evaporación no es gratis porque requiere energía para el cambio de estado. Y esa energía para el cambio de estado, el agua la toma de lo que tiene cerca, en este caso el entorno cercano al bulbo. Entonces, el agua para evaporarse empieza a tomar energía del aire que está en el entorno cercano al bulbo y eso hace que la temperatura en esa zona disminuya. ¿Por qué se evapora el agua? Bueno, porque el aire de ese ambiente todavía tiene capacidad para captar agua, ¿no? La presión de vapor en el aire circulante es menor a la presión de vapor saturado, ¿no? Entonces, eso hace que parte de la masa de agua que está en fase líquida quiera pasar a la fase gaseosa, por decirlo de una manera muy coloquial, ¿no? Entonces, la energía necesaria para el cambio de estado la va a sacar del entorno cercano al bulbo. Ese es el primer proceso. Entonces, ese primer proceso explica por qué la temperatura baja. Baja porque el aire que está ahí cerca del bulbo está a menor temperatura porque le prestó energía al agua para evaporarse. Joya, ahí explicamos por qué la temperatura baja. Ahora, hay que explicar por qué la temperatura no baja indefinidamente, sino que baja pero se establece en un valor. ¿No? Viene bajando pero no baja indefinidamente. En un momento, tac, se clava. Y eso tiene que ver con que hay otro proceso que es un calor que ingresa desde el aire del ambiente hacia el entorno cercano al bulbo. ¿Por qué pasa eso? Porque si el bulbo está más frío y el entorno sigue estando a la temperatura de ambiente, hay una diferencia de temperaturas, y una diferencia de temperaturas es la fuerza impulsora de un calor. Entonces va a haber un calor, ¿no?, que se va a estar transfiriendo desde el ambiente hacia el bulbo, porque la temperatura del bulbo es menor. ¿Se entiende? Y en un momento, y otra cosa digo, ese calor que viene del ambiente hacia el bulbo
la fuerza impulsora es la diferencia de temperatura, entonces va a haber más calor o más tasa de transferencia de calor mientras mayor sea la diferencia de temperaturas. Entonces, a medida que va bajando la temperatura, más calor viene del medio y más calor viene del medio. Llega un momento que el calor que viene del medio aumenta lo suficiente como para equilibrar exactamente al otro, ¿no? Al calor que se llevaba, o a la energía que se llevaba el agua para evaporarse. En el momento que se igualan esos dos calores es donde la temperatura ¡ping!, se establece y queda ahí estable y ya no cambia, ¿no? Entonces, siempre a la hora de explicar por qué se establece la temperatura de bulbo húmedo en un valor y no en otro, hay que explicar los dos procesos. El proceso que es tendiente a que la temperatura que marca el termómetro baje, que es el primero que tiene que ver con la evaporación, y el segundo que es tendiente a que la temperatura suba, que es el calor que viene del medio hacia el entorno cercano al bulbo. Llega un momento en el que esos dos, que tienen sentido opuesto, como bien lo ilustra ahí Clau en su presentación, llega un momento en que los dos se igualan. Y ahí es donde la temperatura se queda fija y ya no cambia. Bien. Ahora, si querés, Edith, seguir una más y vamos a hablar un poquito más de los calores. Entonces, el primer calor, como bien decía Fede recién, es debido a la diferencia de potencial por diferencia de vapor, de presión de vapor de agua. Y entonces lo vamos a denominar Q sub 1, y entonces ese calor, esa tasa de calor va a ser igual al calor latente de vaporización, ¿sí?, por la diferencia de vapor de agua. Y esa diferencia de masa de vapor de agua no es más ni menos que un coeficiente de proporcionalidad por la superficie en la cual hay ese intercambio, por la fuerza impulsora, que en este caso es el delta de omega, ¿sí? Omega de saturación menos el omega del aire. Todo por diferencial de tau, o sea, en función del tiempo. O sea, hay una proporcionalidad, la superficie y la fuerza impulsora. Ese sería el primer calor que mencionamos. El segundo calor, que es el calor debido a una diferencia de temperaturas, o sea, el potencial es el delta T. No sé si querés bajar un poquito, yo no lo llevo a ver todo ahí. Bien, gracias. Lo vamos a llamar Q sub 2, ¿sí? Y ¿cómo podemos calcularlo, ese calor? Y va a ser el coeficiente de transferencia de calor por la superficie, por el delta del potencial, que en este caso es un delta de temperaturas, entre lo que llamamos temperatura de bulbo seco y bulbo húmedo. Simplemente le decimos eso, es el que tiene el paño saturado y el que no lo tiene, ¿no? Por el diferencial de tau en el tiempo. Como bien decía Fede recién, va a bajar la temperatura hasta un momento donde se equilibran ambos, se equiparan ambos calores, ¿sí? ¿Querés pasar a la otra? Bien, entonces en el equilibrio se frena, no baja más la columna en el termómetro de bulbo húmedo y ambos calores los podemos igualar. Si lo igualan y lo trabajan, van a llegar a esta expresión que yo le saqué del medio. Después todo aquel que quiera, Fede ya nos pasó también en García. En García es el libro más importante, más que importante, el más claro y más completo para el tema de aire húmedo. Bueno, lo sacan de ahí todas las deducciones. Me parece que no venía el caso y nos íbamos a perder un poco. Lo importante era esto, ¿no? Que llegaba a la conclusión, haciendo las cuentas, cuando igualábamos los dos calores, que la temperatura del bulbo húmedo no era más ni menos que la temperatura del bulbo seco menos, ¿sí?, un coeficiente, dado por los coeficientes que veníamos hablando antes, por la diferencia de potencial, que justamente era el delta de omega, entre el omega de saturación y el omega en el aire que nosotros estamos trabajando. Ustedes me van a decir, ¿para qué me sirve esto? Bueno, cuando sigamos un poquito más en las clases, se van a dar cuenta para qué es tan importante tener esta propiedad de conocer cuál es la temperatura, así como la temperatura de rocío,
la temperatura de bulbo húmedo y la temperatura de bulbo seco. Y vamos a asociar otra temperatura más, ya que estamos, que es la temperatura de saturación adiabática. Y lo vamos a comparar un poquito con esto último que estuvimos hablando. Si querés cambiar, Edith, a la próxima. Los tengo a todos ya. Bueno, les voy a presentar entonces lo que es el proceso de saturación adiabática. Tenemos un dispositivo que, como lo ven ahí en el corte, es adiabático, o sea, no hay intercambio de calor entre el sistema y el medio. Y tenemos una entrada donde hay aire húmedo, que está entrando entonces aire seco más vapor, cuya omega no conocemos, pero sí conocemos la temperatura y podemos conocer otras propiedades, como la presión. Y tenemos además una entrada de agua que podría ser o por medio de vaporización, o como está ahí en el esquema, que es como si fuera una piletita, digamos, un estanque de agua. Y es tan largo ese dispositivo que en la única salida, o sea, la salida de esta corriente de aire que teníamos, sale totalmente saturado. O sea, está tomando parte del agua que tenemos en ese estanque y que estamos reponiendo constantemente. Se va a ir vaporizando el agua, que está como líquida, se va a vaporizar y va a formar parte de la corriente del aire húmedo que está atravesándola. De manera tal que a la salida, en el punto 2, tenga totalmente saturado el aire, ¿sí? Es lo que se dice vapor saturado. Vapor, aire húmedo saturado. Entonces acá, agua y la masa de aire húmedo, lo que va a ocurrir es que a la salida la temperatura va a ser menor. Y a esa temperatura se la denomina adiabática, porque logramos durante todo el proceso, que es adiabático, saturando, y a la temperatura esa de salida se la denomina temperatura de saturación adiabática. Esa temperatura es la temperatura inicial, y ahora vamos a tratar de calcularla, esa temperatura. Si querés pasar al siguiente. De balance de energía, decimos que la entalpía de todas las entradas es igual a la entalpía de todas las salidas. El primer H sería la del aire húmedo que está entrando en el punto 1, ¿sí? El segundo aporte va a ser el del agua que se vaporiza. Bien, muy bien, hasta el puntero tengo y todo. Que no es más ni menos que el omega de saturación menos omega, o sea, es la cantidad que tengo que agregar para que se sature por el H del vapor, ¿sí? Por la entalpía del vapor. Todo eso va a ser igual a la entalpía de las corrientes de salida, que en este caso tenemos una única, que es la entalpía de saturación. Si hacemos un poquito más, desgranamos un poquito más, la entalpía del aire húmedo de entrada, ya habíamos hablado antes cómo era, ¿no? Era lo que aporta el aire seco, que era el Cp del aire seco por la temperatura, más que aporta en la mezcla, que es el omega por R0 más Cp del vapor por la temperatura. ¿Bien? Segundo miembro sería, el segundo aporte sería lo correspondiente al agua que se fue vaporizando para saturarlo. Es el omega de saturación menos omega por el Cp del líquido por la temperatura de saturación. Eso es igual a ¿qué? A la entalpía de salida. La entalpía de salida dijimos que era también aire húmedo saturado. Entonces va a estar el aporte de la entalpía del aire seco, que lo vemos como Cp del aire seco por la temperatura, más el aporte del vapor, o sea, el omega de saturación por
R0 más Cp de vapor por la temperatura de saturación. Si hacemos un balance de agua, el balance de agua no es más ni menos que el vapor, que el omega de saturación a la salida va a ser igual al aporte del agua que se vaporizó, ¿sí? Que es ese omega S menos omega, más la entrada, o sea, la cantidad de agua que entraba por el punto 1. Si hacemos trabajamos un poco más, todo el primer principio que hicimos recién, vamos a llegar a la conclusión que la temperatura de saturación es igual a la temperatura menos de la temperatura inicialmente, ¿sí? Menos una relación por el delta de omegas. Fíjense que es algo muy similar a lo que fuimos viendo antes, y por eso acá yo les puse que esto es similar, y ahora les vamos a explicar en qué condiciones es similar, que la temperatura de saturación es similar a la temperatura de bulbo húmedo. Perdón, ahí me equivoqué, eso es húmedo, corríjanlo, ¿eh? Es similar de saturación, es igual a menos T menos LR sobre el Cp del aire más omega Cp del vapor. Fíjense que yo en este caso puedo llegar a despreciar el aporte que hace el omega por el Cp del vapor. Fíjense que cuando calculamos, hicimos el cálculo de cuánto había de agua en la habitación, estamos trabajando con omegas que son valores pequeños, muy pequeños, de 0,01, ¿sí? Por lo tanto, eso multiplicado por el Cp de vapor es despreciable frente al Cp del aire seco. Entonces, fíjense estos dos conceptos, ¿no? De temperatura de bulbo húmedo y temperatura de saturación. Sí, lo quise arreglar hoy porque estaba solamente bulbo húmedo y bueno, ahí me equivoqué. Y quiero hacer una disquisición más que hoy creo que no sé si lo dije o lo dije al pasar. ¿Por qué es importante esto? Porque lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver el jueves cuando dé procesos, Edith. Es que en este proceso de saturación adiabático lo vamos a considerar como un proceso a entalpía constante. Edith, subí un poquitito sobre esto y vamos a trabajarlo acá. Yo hoy creo que lo dije muy así al pasar, pero fíjense que este aporte que hace el vapor del agua en la entalpía es muy despreciable frente a la entalpía del aire húmedo, muy bien como lo marca, del aire húmedo a la entrada en el punto 1. Y prácticamente entonces lo que podemos decir es que H, ¿sí?, es similar al H de saturación. Y esto lo vamos a tener presente más adelante cuando trabajemos, porque es un dato importante saber contar con esta información cuando queremos trabajar un proceso, si conocemos la temperatura de bulbo húmedo o la temperatura de saturación, o las podemos sumar, o las podemos asemejar. Perdón. Bueno. Muy bien, entonces, ¿en qué condiciones? Lo que les decíamos antes, ¿no? Que las dos ecuaciones que les presentamos, la de bulbo húmedo y la de saturación adiabática, tenían características muy similares. ¿Y cuándo podemos decir que son similares ambas temperaturas? Cuando se cumple, fíjense la relación que está debajo, que es la relación entre ρ sobre K por el Cp del aire seco. Cuando esa relación es igual a 1, lo que se llama relación de Lewis, ¿sí?, esa relación toma el valor de 1. En mezclas de gases y vapor, como el que estamos estudiando nosotros, cuando esta relación del sigma sobre el K por el Cp del aire es igual a 1, podemos considerar que la temperatura de saturación adiabática es igual a la temperatura de bulbo húmedo. ¿Y por qué recalco de nuevo esto? Es importante porque cuando veamos después los procesos, si yo tengo el dato de la temperatura de bulbo húmedo o el dato de la temperatura de bulbo seco, vamos a poder tener una herramienta muy importante
a la hora de asociarla a esta temperatura de saturación adiabática con el proceso de entalpía constante. Entonces los dejo así planteado, eso lo vamos a ver bien cuando vean procesos. Por último, y no los quiero marear mucho más, lo que les presento son dos gráficos o los diagramas que vamos a utilizar, el ciclométrico y el de Molière. No sé si quieres pasar, Edith. Y después vamos a las preguntas si hay alguno. Fíjense que el ciclométrico, los que tienen, están graficando humedad específica en función de las temperaturas, ¿sí? Y tienen también las entalpías en la diagonal. Sí, ya vamos a ir viendo con los procesos, vamos a ir utilizando los diagramas. Son muy utilizados en todo lo que tiene que ver en ambientes, los cálculos, porque prácticamente, lo vamos a ver en los problemas también, muchas veces le vamos a decir que calculen gráficamente en determinadas condiciones, ¿sí? Toda la información la van a contener y lo van a hacer utilizando estos diagramas. Y el último, si quiere pasar a la última diapo, el diagrama de Molière, que lo van a ver con mucho más detalle con Fede, que él les va a explicar cómo se construye, y ahí van a entender un poco más cómo es y se van a familiarizar con el diagrama, pero me interesaba presentarles que lo que se grafica acá son las entalpías del aire húmedo en función del omega, ¿sí? Y esto está dado para una presión total definida. Después, bueno, vamos a trabajar mucho más sobre esto y ustedes van a manejarlo, estos diagramas.